Doy gracias a Dios por este día que nos está regalando con salud, con vida, para compartir con ustedes su programa Puertas Abiertas. Un cariñoso saludo a todos nuestros amigos y hermanos que están en las comunas de Chilcolco, Cabildo, La Ligua, Artificio, Nogales, La Calera y por supuesto usted que está en algún punto de los 5 continentes. Ahora prepárese para ver y escuchar lo que Dios tiene preparado para su vida. Tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo.
más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Me inclino a ti, Señor. Tú eres el todo de mi alma, quien me sostiene y me levanta. Todo entrego a ti, me rindo a tus pies, Señor. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Para mí siempre es un privilegio, una bendición presentar a nuestros invitados. Y para esta mañana tenemos con nosotros al pastor Ricardo Apablaza Uribe, Así a quien le es. damos la bienvenida a Muchas Puertas Abiertas. Muchas gracias, pastor Eleodoro. Ya. Pastor, nuestros invitados tienen la responsabilidad de ministrar a nuestro público televidente con el testimonio de vida en Cristo. Amén. Entonces, lo que dicen ellos es, bueno, si lo hizo con el pastor Ricardo, también lo puede hacer conmigo. Gloria a Dios. Así es. Entonces, ¿cómo aparece Cristo en su vida? Bueno, la experiencia que tenemos los que hemos nacido en cuna cristiana es un tanto diferente, no como la experiencia como clásica Sí. de muchos que han llegado al Evangelio por una De campaña distintas maneras, evangelística, etcétera, por alguna enfermedad, algún tropiezo en su vida, etcétera. Como usted bien lo ha mencionado. En el caso de que doy las gracias infinitas a nuestro Señor por no corre sangre católica por mis venas, porque Ya. soy de bisabuelo, abuelo y padre Ya. evangélico. Ya. Y no lo digo en forma peyorativa, sino Claro. que agradeciéndole a Dios de haber nacido en una cuna cristiana. Haberlo cuidado desde el principio. Claro, y son las maravillas que hace el Señor desde el nacimiento, de que lo toma el Señor. Fui bautizado por mi abuelo, el pastor Ernesto Uribe, y tengo data y memoria de muy, muy niño, incluso Ajá. bajo los 2 años, Mira. de experiencias de la escuela dominical, Ah, sí. Pues, que eso tan marcó mi importante, vida. ¿no? Marcó mi Es vida importante la escuela dominical, ¿no? Marcó mi vida, pastor. Claro. Totalmente. Bueno, mi Creció. abuelo, claro, crecí viendo a mi abuelo como pastor evangélico y hombre que vivió la fe. Quedó viudo muy joven Ya. y nunca se casó. Ya. Y le preguntaban en la iglesia a los consiervos y como también los familiares. Entonces, él decía, pero si yo tengo esposa, ¿quién? La Sarita, la Sara del campo. Sí, pero falleció. Pero es que yo creo en la resurrección, pues. Ah, sí. Entonces siempre los confrontaba a los consiervos, a los familiares, que él tenía a su esposa Claro. y estaba en gloria. Y pronto nos vamos a encontrar. Claro. Entonces yo vi en él un hombre que vivió la fe, pastor. Claro, Claro, ¿cómo no? un hombre de mucha fe, pastor. ¿Cómo no? Claro. que sí. Entonces, en una parcela que él tenía que en Cerrillos, de pasado al aeropuerto, que en ese tiempo, yo le hablo de los años 60, 70, eran puras chacras en ese sector Claro, del claro. camino a Melipilla, hacia los interiores quedaba. Y bueno, ahí no había nada, eran puros caminos de tierra y todas esas cosas. Y está la parcela en un alto. Ajá. Entonces la camioneta de él, una Ford, tenía que dar una vuelta y salía al portón. Ah, Y yo salía a todos los trámites que hacía mi abuelo y mis tíos,
porque me iba a quedar en la parcela de ellos por temporadas largas. Ya. Fui muy apegado a mi abuelo y a mis tíos y Ya, tías. ¿cómo no? Entonces yo tenía 5 años y en esa oportunidad no me podían llevar, pastor. Mire. Y bueno, y me dio la pataleta y qué sé yo, salí Enojado. enojado, me metí ahí en la casa, qué sé yo. Y bueno, y dijeron, ¿dónde se fue Ricardo? Que ya seguía mi tío Jorge Uribe del campo, se iba en la camioneta, debe estar por ahí enojado. Claro. Y yo me había subido al parachoque de la camioneta. Mire. Claro, ahí iba. Al dar la vuelta, me ve mi abuelo que yo voy adelante. Qué peligroso, ¿no? Y yo iba ya en ese instante llorando, pastor, Mire. porque ya me soltaba. Claro. Y mi abuelo, como un hombre de fe, pastor, se arrodilla y clama al Señor, así como tú, Señor, haces cosas maravillosas, como lo hizo Josué, que mandó parar el sol, hace parar el motor de la camioneta. Y el testimonio de mis tías que vivieron conmigo. Ellas fueron testigos presenciales, la Alicia Uribe del campo. Así fue, me dijo, yo soy testigo de eso. Y el motor se detuvo de inmediato. Mire. Baja Jorge, mi tío, me vio que yo estaba llorando y ya me soltaba. Mire. Entonces, esos son unos grandes milagros que yo he Y oído de por supuesto, milagros. si lo había atropellado. Me habría atropellado, habría sido atropellado por mi propio tío. Claro. Entonces, son hitos que marcan, pastor. Sí, Claro. claro, por supuesto. Y posteriormente que hablamos de los años 60, 61, ya me toca ir a la escuela primaria, que en ese tiempo no había aprestos, pastor. Ya. Ni jardines, infantiles, nada. Uno entraba con 6 años a primero básico. Claro. Y ahí me toca vivir otro hito más en el caminar cristiano, de muy niño. Ya. Y era una escuela pública, la Elvira Hurtado de Mate, que estaba en Carrascal, en el barrio Quinta Normal. Todavía está esa escuela. Mire. Y no era una escuela católica, era una escuela pública. Claro. Y en ese tiempo, bueno, estaba la religión popular y en cada sala había una virgen. Entonces, y se le rezaba todos los días. Aunque no era, como digo, una escuela confesional, pero así era. Claro. Y yo llevaba ya 2 o 3 meses sentado en el último asiento. Eran en esos tiempos cursos muy numerosos, de 45, 50 Claro. muchachos. Claro. Y en una de esas, uno de los muchachos me acusó a la profesora, a la tía Ruth, Que usted no... que yo no rezaba a la Virgen. No rezaba la Virgen. Entonces me manda a llamar la profesora y me dice, así que tú no le rezas a la Virgen. Me dice, no, señorita, porque soy evangélico. Entonces ella me hace arrodillarme y yo te voy a enseñar a rezar. Me dijo, no, señorita, porque yo soy evangélico, no sé rezar. No, es que yo te voy a repetir conmigo. No, señorita. Y en esa negativa mía, ella se ofuscó tanto. A los 5, 6 años. 6 años. Y se ofuscó tanto la señorita Ruth, que lo recuerdo como el día de hoy, a pesar de tantos años, y me pega con una regla metálica En la cabeza. en la cabeza y me rompe la cabeza. Oh. Entonces, como aquí los vasos sanguíneos son muy delicados, Claro. uno en ese tiempo usaba esos buzos completos que se ponía para ir a la escuela, Ya. de Yulín Serra, es decir, Ya. unos buzos completos así que se ponía. Y me sangraba de una manera y yo salgo a los baños de la escuela a mojarme. Claro. Y en vista que no se me estancaba la sangre, salí del colegio y llegué a casa. Y cuando me vio mi mamá se asustó mucho, pero saben que me habían atropellado. Porque ellos me iban a buscar al colegio, por la edad me iban a buscar. Claro. Bueno, y ese fue el incidente que, bueno, mi padre, pastor evangélico también y también funcionario de ferrocarril, él iba a almorzar a la casa, Ya. trabajaba en la estación central. Y de ahí fuimos a conversar con la directora y la directora trató de bajarle el perfil a todo esto, qué sé yo, y dijo, y se va al primero B. No, le dijo mi mamá, esa profesora es peor que esta otra, le dijo. Yo Ya. veo cómo le pega a los alumnos. Mm, Así que yo la carpeta lo retiro. ya. Y me retiró y mi mamá me enseñó a leer. Y me enseñó a leer ¿dónde? En la Biblia, Mire. por ese incidente. Y que también justamente está el testimonio que yo no tengo promoción de primero a segundo básico, pastor.
Ahí está el No. testimonio, claro. Me recibió en la escuela después, que estaba un poco más abajo de Quinta Normal, que aún está todavía, Carrascal con Radal. Ya. Estaba en ese tiempo de rector el señor Rifo, me acuerdo. Y él le dijo a mi mamá con mi padre, si él sabe leer y sumar, lo paso inmediatamente a segundo básico. Así que me tomaron ese examen. Ya. Y yo sabía leer y sabía sumar, pero aprendí a leer en la Biblia. Claro. Claro. Entonces esa es la alegría de esa mamá que el Señor me dio. Claro, cómo no. Claro, Una mamá espectacular, una gran cristiana, claro. una gran cristiana. Entonces, todos esos ejemplos de mis padres y mis abuelos marcaron en mí. ¿Cómo no? Y ahí vamos a quedar, Pastor Ricardo. Vamos a invitar a nuestro público televidente a escuchar una canción, las siempre lindas enseñanzas de Puntito, y luego seguimos en esta cálida entrevista testimonio con el Pastor Ricardo Apablaza. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días, él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre. Cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida. Haz un milagro en esta misma hora. Llámame hacia afuera, resucítame. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días, él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre. Cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida. Haz un milagro en esta misma hora. Llámame hacia afuera,
Pum, mira, ven aquí. Mira, espero que no nos culpen por eso. Si nos vamos de aquí, no lo harán. Los veré la otra semana. ¡Sí, hasta luego, Neil! ¡Adiós! ¡Adiós, Neil! ¡Nos vemos! Neil, dime una cosa. Si vieras a alguien estropeando algo que no le pertenece, ¿qué harías tú? Quizás les advertiría que no deben dañar lo que no es de ellos. ¿A eso te refieres? Supongo. Quiero decir que no tenemos derecho a usar sin permiso algo que no es nuestro. Eso es lo que llamamos respetar la propiedad de otra persona. Oh, pero supongo que esas personas son mayores que tú. Y supongo que no los conoces. Y estuvieran arruinando algo y temieras que te culparan a ti si andabas por allí. ¿Qué harías entonces? Entiendo. Amigos, no siempre podemos ser responsables por lo que hacen otros, pero sí por lo que hacemos nosotros. Siempre respeten la propiedad ajena. Pero cuando vean a alguien que no lo hace, tomen la mejor decisión del momento y no se preocupen más. Solo recuerden, hacer lo correcto es vivir con sensatez. ¿Entendieron? Sí, Neil. Gracias. Muchas gracias. ¿Estás herido, Pon? No, ese estúpido carro tenía una rueda suelta. No deberías usarlo si no es tuyo. ¿Quién lo dice? Nosotros debimos adueñarte de él. No deberían haberlo dejado en medio de la acera. Es posible que lo olvidara un niñito. Bueno, aquí tienes, niñito. Regrésaselo. Allí están, mamá. Ellos tomaron mi carro. No fuimos nosotros. Solo te lo íbamos a regresar. Debían avergonzarse, chicos. No es correcto tomar el carro de otro de su propio jardín. Pero no estaba... ¡Mira! ¡Está rota la rueda! ¡Rompieron mi carro! No lo hicimos nosotros. Pero trataremos de arreglarlo. No tiene importancia, su padre lo arreglará. Pero ustedes deberían avergonzarse de su acción. No nos creyeron. Pero hicimos lo correcto, Pin. No te preocupes más. ¿Qué te parece? Dice que tenemos fama de hacer travesuras por este rumbo. Y creyó que rayamos su auto. Siempre respeten la propiedad ajena, pero cuando vean a alguien que no lo hace, tomen la mejor decisión del momento y no se preocupen más. Solo recuerden, hacer lo correcto es vivir con sensatez. ¿Por qué dijo eso Neil, Pun? Siempre lo está diciendo. ¿Es el versículo de la Biblia que prefiere Neil, Pin? Neil dice que todo lo que tiene la Biblia es cierto. Papá lo dice también. ¡Exacto! Y después de esa hermosa canción y las siempre lindas enseñanzas de Puntito, seguimos conversando con nuestro invitado para el día de hoy, el pastor Ricardo Apablaza Uribe. Pastor, después de esa trayectoria y esa vivencia espiritual desde su infancia y en el seno de su casa, ¿cuándo usted le hace profesión de fe a Cristo? O sea, le entrega su vida, le dice, yo soy pecador, tú eres mi Señor y mi Salvador personal. Bueno, de muy niño, de 12, 13 años, ¿Ya? Nunca yo concebí la vida fuera de la iglesia, nunca. Ya. Entonces tenía todas mis vivencias y con los muchachos, muchachas de la iglesia, de la liga de jóvenes. Ah, ya. Claro, entonces en la liga de jóvenes fue que en una oportunidad sentí mucho gozo en una reunión de liga de jóvenes. Ya. Entonces dije, en realidad, Señor, yo no quiero ser un joven pasivo, Ya. sino que yo me doblego a ti completamente. Yo me rindo a ti. Ah, qué bueno. Pero no fue como una campaña evangelística, no, sino No, que fue una reunión, ¿no? en una reunión de jóvenes en que yo dije, Señor, yo voy a consagrar mi vida a ti.
Ah, qué bueno. Y empecé a liderar también en mi liga local de jóvenes. También fui su presidente en alguna oportunidad. Ya. Y ahí comenzó la preparación ahora, yo sin haber hecho todavía promesas sobre el ministerio. Ajá. Todavía no me entregaba al ministerio, Claro. sí me entregaba al Señor. Entonces, Señor, dijo, toma tú mi vida, yo me rindo a ti. Claro. Palabras que escuchaba de mi abuelo. Claro. Señor, yo me rindo completamente a ti, haces lo que quieras tú con mi vida. Claro. Y ahí el Señor tomó mi vida. Ah, qué bueno. Entonces, cuando joven uno tiene ese sueño, ¿qué va a ser cuando grande? Cierto. Claro. Entonces, yo, una de las cosas que me gustaba mucho era la marina. Ah, Claro. Y teníamos familiares por parte de mi abuelo. ya. Entonces, yo converso con mi abuelo que me quiso a mí él como a hijo, me quiso mi abuelo. Y me dice, no hijo, yo no voy a hacer nada por ti, para que tú entres a la marina, porque el Señor te tiene a ti para el pastorado. Ah, mire. Entonces, Le profetizó. sí. Qué sí. bueno. Y yo como que sentí un poco de tristeza, Claro. claro. Porque le Como estaban joven. pidiendo un deseo de entrar a la marina. Claro. Y quería yo entrar de tercero y cuarto a la escuela naval, pasar al interior, el tercero y cuarto. Y esa fue la respuesta de mi abuelo. Nada con armas, hijo, me dijo. Nada con armas. Ya. Porque el Señor te tiene a ti Para pastor. para el pastorado. ¿Y cómo comienza entonces después a sentirse ese llamado vocacional al ministerio pastoral? Empieza a sentir porque la ¿A qué edad más o menos? Sí, a los 18 años. 18 Claro, años, tempranamente. uno se resiste porque ve que el ministerio no es fácil, es de sacrificio. claro. Lo vi en mi padre y en mi abuelo. Entonces, esas son las cosas que a uno le hace pensar un poco más. Aunque ya está el llamado, ya presente, está el llamado. Pero uno piensa más que el ministerio no es cosa fácil. Cierto. Es sí algo hermoso, pero no es cosa fácil. Así es. Pastor. Entonces, ahí están mis dificultades, claro. Entonces, cuando el Señor me llama ya directamente al ministerio. Él me llamó directamente al ministerio. Y en ese sueño, hermosa esa revelación. Claro. Eso fue íbamos a veranear con mi abuelo también a la Roca de Santo Domingo, a San Antonio, yo llevo a esos lados. Y especialmente la Roca de Santo Domingo íbamos a pasear y caminábamos cuadras y cuadras a la orilla de la playa. Ya. Y en la revelación yo me veía ahí mismo donde yo iba, con mi abuelo. Mire. Claro, O sea, le mostró un lugar que usted ya había andado. exacto. Y ahí se llama Las Brisas. Ya. Y en la revelación veía yo cabezas enormes de peces que estaban enterrados en la arena. Mm, Yo comenzaba a sacarlo mire. y eran peces enormes, Me imagino. enormes. Entonces, y después otros, y eran maravillosos, gordos, grandes los peces, y era cosa de sacarlo, ¿no? Entonces, ahí me dice el Señor, yo te quiero para que seas un pescador de hombres. Ah. Claro. Entonces, ya no pude ahí resistir más al Señor, no lo pude resistir más. Y me entregué directamente ahora ya, este otro hito, ya ahora el ministerio. Claro. Y en eso el que llevo ya 37 años, Mire. sí, Sirviéndole al Señor Al como Señor. pastor. como pastor. Muy bien. Y estos últimos 15 años sirviendo como pastor docente en esa área, Claro. como pastor docente. Qué bueno. Pastor, pero siempre la vida cristiana va acompañada de testimonio. ¿Algún testimonio de la intervención divina y milagrosa de Dios en su vida, fuera de la primera parte que contó cuando usted iba en el parachoque del auto de su abuelo y su abuelo oró para que el Señor detuviera el motor y no lo atropellara? ¿Alguna otra intervención? Sí, pastor. La otra intervención fue justamente para allá
decidir completamente doblegar mi vida ahora ya no a Cristo, sino que al ministerio, ¿ya? Sí. Tuve un problema al riñón izquierdo. Ya. Yo produzco mucho cálculo de calcio, Ya. pero uno los bota. Claro. Entonces este calculito que iba emigrando Ya. en el riñón izquierdo, se ¿Te queda... producía dolor? Me producía muchísimo dolor, los cólicos son terribles. Claro. Son terribles los cólicos. Y uno de los cálculos más grandes se me agarró en el uréter. Y empecé yo a orinar con sangre. Ya. Así que tuve que hacerme los exámenes, todo. Y el facultativo me dice, tengo que operarte. Porque se agarró y hizo tira el uréter. Así que eso fue lo que hizo ahí ese trabajo para poder, esa estenosis que se llama, esa estenosis que se está produciendo una estrechez, hizo como un raspaje así. Y esa fue la operación, muy dolorosa, una operación muy dolorosa. La primera noche de operado, posoperado, es terrible. Así, ¿eh? No se la doy ni a mi peor enemigo. Mire. Y salí de ese... Pero no salí contento, pastor. Ya. No salí contento. Yo sabía que el Señor estaba trabajando conmigo. Claro. Y pasan después de este periodo postoperatorio, pasaron 6, 7 meses. Yo veía mi vida normal, sin problemas, hacía deporte, todo. Y un día, X de nuevo orinando con sangre. Mire. Y yo le dije, Señor, ¿qué pasa, Señor? Vuelvo a ir a ver al facultativo y me dio los exámenes y me dice, tengo que operarte de nuevo. Mire. ¿Y por qué razón? Porque me dice, la medicina siempre se empieza por lo más fácil. Así que hay que hacerlo de nuevo. Porque se volvió a juntar, se volvió a cerrar. Entonces, uno consulta a otro facultativo, que un familiar me lo recomendó, y voy a visitar a ese facultativo, y era un doctor profesor, y me dice exactamente lo que me había dicho el primer doctor que me operó. Claro. La medicina siempre empieza por lo más fácil a lo más complicado. Claro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ahí se hizo un raspaje, pero se volvió a juntar, y ahora hay que hacer una pielo-ureteroplastía con doble J, me dice. Es decir, es igual que una manguera, hay que cortar y unir. Ya. Entonces, ¿por qué no se hizo eso antes? Porque eso hay un riesgo. Se corta igual que una manguera y se une para hacer la pielo-ureteroplastía, y ahí se te tiene que a ti recuperar las células ahí. Si no, eso muere. Claro. Son células muertas ahí. Entonces, yo le dije, perfecto, hagámoslo, doctor. Y ahí le dije yo, los médicos curan, pero el Señor es el que sana. Discúlpeme, doctor. La pura verdad, pues me dijo, la pura verdad, me dijo. ¿Mm? Qué lindo. Y hasta eso el que día yo de soy hoy- creyente. Claro. Y justamente me operan ahí, se hizo ese trabajo difícil, muy difícil, 5 horas duró la operación, Mire, ¿eh? y yo di testimonio en ese hospital ahí. En la noche habían cultos al interior ahí. Qué lindo. Y tenía como revolucionado la sala ahí. Claro. Muy bien. Claro. Gracias, pastor, por haber estado con nosotros, compartiendo con nuestro público televidente lo que Dios ha hecho en su vida. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar una nueva canción, Gracias. luego la reflexión de la palabra. Se oye un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se pregunta, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando
su familia. Unos dicen que una nave, mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos alguien grita, Cristo vino, Cristo vino. Salida, es la gran tribulación. Cristo vino, y a su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida. Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave, mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos alguien grita, Cristo vino, Cristo vino. Su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida. Es la gran tribulación. Cristo vino, y a su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Peregrinaje extraordinario. Grandes eventos bíblicos del 15 al 29 de mayo 2020. En Egipto visitaremos las pirámides, la iglesia de San Sergio, donde Jesús vivió su infancia. Navegaremos por el río Nilo hasta donde Moisés fue rescatado de las aguas. El Museo de El Cairo, el más grande del mundo. Subiremos al monte Sinaí, donde Moisés recibió los 10 mandamientos. En Jordania, caminaremos por Petra y llegaremos al monte Nebo, donde Moisés fue levantado por Dios. Descansaremos mediodía en el Mar Muerto. En Israel, bautizaremos en el río Jordán. Tomaremos la cena del Señor, donde Jesús fue sepultado y donde resucitó. Navegaremos el mar de Galilea, Muro de los Lamentos, Emaús, lugar donde estuvo con los 2 discípulos, Masada, Qumran, Nazaret, Campo de los Pastores, Betesda y mucho más.
Grandes eventos bíblicos del 15 al 29 de mayo 2020. Quiero invitarle cariñosamente a usted, que no tiene dónde ir, que ha perdido su fe, que está desilusionado, desilusionada, para que mañana domingo y todos los domingos, aquí en el Salto 5625, comuna de Huechuraba, pueda venir a escuchar mensajes acerca de los finales tiempos y así estará preparado o preparada para el día del arrebatamiento. Serán muy bienvenidos. Y ahora hemos llegado al momento de escuchar la palabra de Dios. Para esta mañana está en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versos 27 al 32, y dice así la palabra de Dios. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? ¿Sabe? Muchas veces nosotros estamos dando coces contra el aguijón. Así dice en otro pasaje de la palabra, cuando se encuentra con Pablo en el camino a Damasco y le dice: duro te es dar coces contra el aguijón. O sea, es como la punta de la picana en el campo cuando se pincha al buey para guiarle en su dirección. Entonces, obviamente que esa picana, como es un clavo con punta, hiere al buey y por esa herida él obedece. Entonces, también muchas veces nosotros, por esas heridas que vamos adquiriendo en el camino de la vida, vamos centrando nuestro caminar en las cosas de Dios. Y por eso dice aquí: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La oveja es distinta a un buey. El buey tiene que ser picaneado para darle una dirección o apurarlo. Pero la oveja es la que sigue a su pastor. Y en este caso Jesús se está poniendo él como pastor para las ovejas, y la oveja tiene una cualidad: es obediente y sigue a su pastor. El cabrito, que son otra realidad en la vida animal, no es así. Es rebelde y sale disparado por donde él quiere, nadie lo guía, cuesta arrearlo. Sin embargo, la oveja no necesita ese tratamiento, sino que sigue a su pastor. ¿Y para qué decir los lobos con piel de ovejas, que también es otra realidad? Y eso están los tres elementos en las congregaciones cristianas. O sea, cuando se habla de congregación cristiana,
quiere decir que somos seguidores de Cristo. Él vino a predicar las buenas nuevas, o sea, el Evangelio. ¿Para qué? A través de ese camino nosotros pudiéramos tener la seguridad de llegar a la vida eterna. Y Jesús sigue diciéndoles, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Por qué? Porque Él está mostrando el camino. Como buen pastor, nos está guiando por ese camino hacia la vida eterna. Y dice que yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea, amigo y amiga, a veces nosotros andamos como los cabritos, hacemos lo que queremos, vamos donde queremos, y muchas veces en ese quehacer nos encontramos con daños que nos infligen. Y por supuesto, en medio de esas situaciones, reconocemos que hemos tomado caminos equivocados. Lo importante en esta mañana es que usted sepa que hay un camino correcto, un camino seguro, un camino que le lleva a la vida eterna. Todo lo demás que vemos aquí en la tierra y que podamos vivir o tener es temporal, porque esto tendrá un fin donde todo terminará y lo único que permanecerá es su alma y su espíritu. Por lo tanto, amigo y amiga, lo que el Señor está enseñando esta mañana es que Él es el buen pastor para su vida y también para mi vida. Y el buen pastor dice que da su vida por las ovejas. O sea, al punto de cuidarnos de tal manera que Él está dispuesto a sacrificarse como lo hizo. Lo hizo por usted, lo hizo por mí y lo hizo por todos quienes quieran venir a caminar por este camino del Evangelio de Jesucristo. Todo lo demás no tiene importancia. Esto es lo importante. Todo lo demás que hacemos es urgente. Urgente tengo que ir al supermercado. Urgente tengo que trabajar. Urgente tengo que tener recursos. Urgente, todo es urgente. Tengo una reunión urgente. Tengo un compromiso urgente, etcétera, etcétera. Todo es urgente, pero dejamos de lado lo importante. Y lo importante es lo que está señalando Jesús esta mañana para su vida. Y Él dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, lo que Jesús estaba diciendo aquí es que Padre e Hijo es la misma esencia. Por eso es que Pablo, cuando le escribe a la iglesia en Gálatas, a los Gálatas, dice que despojándose a sí mismo, se sacó su vestidura de deidad, de santidad, y vino a nacer como hombre en su lugar y en mi lugar. O sea, es nuestro vicario, porque Él le sacó a usted del madero de la cruz, me sacó a mí,
y se puso en su lugar y se puso en mi lugar. Por lo tanto, Jesús es el vicario de usted y de mí. No hay otro. Y ahora, después de haber pagado con su vida en el madero de la cruz, Él dijo, no se preocupen, ahora voy a subir a mi Padre, pero no van a quedar solos, no van a quedar huérfanos. Les voy a enviar el Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Es Dios Espíritu Santo que ahora mora en los que le hemos confesado a Jesús como Señor y Salvador personal. Los demás no son tomados en cuenta. Solamente los que confesemos a Jesús como Señor y Salvador personal, pasamos a ser ovejas que le seguimos sus pisadas, porque Él nos lleva hacia la vida eterna. Y eso es una vida para siempre. Ya no habrá enfermedades, no habrá muertes, no habrá sobresaltos, no habrá situaciones difíciles, porque todo será una vida tranquila con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Usted me dirá, pastor, pero Dios es uno. Sí, pero es Dios uno, trino, o trino uno. ¿Por qué? Dios es Dios Padre Creador. Dios Hijo es Dios Salvador. Y ahora Dios Espíritu Santo es Dios Consolador, con nosotros y en nosotros. Por lo tanto, es una seguridad garantizada que ninguna persona puede ofrecer en este mundo, una seguridad de esa naturaleza. Solo Cristo puede entregarnos esa seguridad. Por lo tanto, amigo y amiga, ahí donde está, puede usted cerrar sus ojos y repetir una oración que le va a llevar a esa vida eterna. Porque la palabra de Dios dice que si confesamos con nuestros labios, con nuestra boca, que Jesús es mi Señor, usted será salvo o salva desde ahora y para siempre. ¿Quiere aprovechar esa oportunidad? Porque la vida está en las manos de Dios y le puede llamar en cualquier momento. De manera que un minuto más usted no puede determinarlo porque no está en usted. Un minuto más puede ser que se cortó un cabello, un vaso capilar en el cerebro y usted se fue. Puede venir un infarto fulminante al miocardio y usted se fue. Y todos los planes, los proyectos y las situaciones habrán quedado atrás y tendrá que irse a enfrentar a una realidad invisible pero real, al infierno eterno o al descanso eterno a la espera del regreso de Jesús. Y para eso Jesús demostró una metáfora hiperbólica en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, cuando muere el rico y Lázaro. Entonces, amigo y amiga, no espere que sus ojos se cierren a este mundo antes
que haga la decisión más importante de su vida: recibir a Cristo como su Señor y su Salvador personal. ¿Quiere aprovechar esta oportunidad? ¿Quiere, ahí donde está, cerrar sus ojos y repetir conmigo la siguiente oración? Pues si lo hace de corazón, sintiendo lo que sus labios pronuncian, Dios está a su lado para hacer el cambio que usted está buscando. Oremos. Padre Celestial, le doy tantas gracias porque su Hijo Jesús vino a morir en la cruz para darme vida a mí, que soy un pecador o pecadora. Y le ruego en esta hora, Padre Celestial, que borre todos y cada uno de mis pecados. Le ruego que nunca más se acuerde de ellos. Y Padre Celestial, también le ruego que ahora inscriba mi nombre en el libro de la vida. Señor, me reciba como su hijo o su hija, porque yo en este momento abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal desde este día y para siempre. En su nombre oro. Amén y amén. Si usted oró de esta manera, pues por la palabra, si usted lo hizo de corazón, sintiendo lo que estaban diciendo sus labios, pues ya su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y cuando el Señor venga, usted, como yo y todos los creyentes, será arrebatado o arrebatada. Comienza a leer el Evangelio de Juan y a congregarse en una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Si Él nos permite, nos volveremos a ver aquí, en Televisión Nacional de Chile, el próximo sábado a esta misma hora. Mientras tanto, en estos días adelante, Dios le bendice. Peregrinaje extraordinario. Grandes eventos bíblicos del 15 al 29 de mayo 2020. En Egipto visitaremos las pirámides, la iglesia de San Sergio, donde Jesús vivió su infancia. Navegaremos por el río Nilo hasta donde Moisés fue rescatado de las aguas. El Museo de El Cairo, el más grande del mundo. Subiremos al monte Sinaí, donde Moisés recibió los 10 mandamientos. En Jordania, caminaremos por Petra y llegaremos al monte Nebo, donde Moisés fue levantado por Dios. Descansaremos mediodía en el Mar Muerto. En Israel, bautizaremos en el río Jordán. Tomaremos la cena del Señor, donde Jesús fue sepultado y donde resucitó. Navegaremos el mar de Galilea, Muro de los Lamentos, Emaús, lugar donde estuvo con los 2 discípulos, Masada, Qumran, Nazaret, Campo de los Pastores, Betesda y mucho más. Grandes eventos bíblicos del 15 al 29 de mayo 2020. Estamos invitando al peregrinaje de la gracia, grandes eventos bíblicos, solo para miembros de congregación. Es un viaje extraordinario, único y que no lo volveremos a repetir. Por eso ya hay inscritos e inscritas que van por tercera, cuarta y quinta vez, porque Tierra Santa es el lugar donde Jesús predicó su evangelio, el evangelio que vino a nuestra vida y que nos ha permitido ser salvos ahora
para la eternidad. Serán muy bienvenidos y bienvenidas.